4 le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Agradecemos, Señor, esta instancia que tú nos das de compartir tu palabra junto a nuestros hermanos, Señor. Estamos terminando este libro de Jonás y yo te pido en esta hora, Señor, que tomes mis labios, tomes mis pensamientos para poder transmitir tu palabra en este día a todos aquellos que en este minuto están conectados, Señor, y a quienes también más tarde podrán escuchar de tu palabra, de tu consejo, Señor. Háblanos en esta hora conforme tú quieras, Señor, y te lo clamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí en este mensaje podemos ver el enojo de Jonás y la misericordia de nuestro Dios, al que nosotros alabamos y adoramos. El enojo es un estado emocional que puede manifestarse dentro de nuestras vidas. Puede ser el enojo, un enojo intenso, como también puede ser un enojo leve. Todos, de alguna manera, hemos experimentado, todos de alguna manera hemos tenido este sentimiento del enojo en nuestras vidas. Pero, ¿por qué estaba tan enojado Jonás? Y Jehová le pregunta y le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué llevó a Jonás a estar en esa condición de tan enojado? Porque dice: se apresadumbró en extremo y se enojó. Vemos aquí que el enojo de Jonás no era un enojo leve, era un enojo intenso. Jonás estaba muy molesto, muy enojado por la decisión que Jehová había tomado de perdonar a los ninivitas. Tal era el enojo de Jonás, que le causó cambios en su estado emocional. El enojo de Jonás lo llevó a estar triste, lo llevó a estar amargado, lo llevó a estar enojado, porque él solo quería la destrucción de los ninivitas. Y por eso él estaba muy molesto, porque la decisión de Jehová
había sido contraria a lo que él deseaba. Los ninivitas dijimos que eran hombres despiadados, eran hombres crueles, y por eso Jonás quería la destrucción de ellos. Y Jonás no lograba entender, no lograba comprender la decisión que Jehová había tomado. Él no comprendía por qué el Señor había perdonado a los ninivitas. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Dice en el versículo 5 que salió de la ciudad de Nínive, que acampó fuera de ella, que se quedó en un lugar alto para observar, para mirar la ciudad de Nínive. Porque él estaba allí esperando ver la destrucción de aquella ciudad. Sin embargo, el Señor ya había perdonado a la ciudad de Nínive. El Señor ya los había perdonado, pero Jonás aún esperaba ver la destrucción. En este capítulo 4 se nos dice a nosotros el por qué Jonás desobedeció en el capítulo 1. Y se nos dice aquí que, dice, el profeta desobedeció en el capítulo 1 porque él tenía que entregar un mensaje. No era un mensaje de salvación, de consolación. El mensaje que él tenía que entregar era un mensaje de destrucción. Era un mensaje que tenía un límite. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Jonás tenía que entregar. Y aquí en el capítulo 4, terminando ya este libro, él dice, yo no quería obedecer porque como profeta, porque como hijo de Dios, yo te conocía y sabía que tú eres Dios misericordioso. Sabía que tú eres Dios clemente, sabía que tú eres Dios piadoso, sabía que eres Dios que tiene misericordia para los que se arrepienten. Por eso yo no quería anunciar tu palabra, por eso yo no quería entregar tu mensaje, porque tú eres Dios misericordioso. Y el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás le dice, sí, estoy muy enojado hasta la muerte. Jonás deseaba la muerte al principio de este libro, en el capítulo 1. Y aquí lo vemos que no ha cambiado en nada. Aún desea la muerte de su vida. Jonás aquí representa al hermano mayor de la parábola que Jesús entregó allí en Lucas, la parábola del hijo pródigo. Jonás aquí representa a ese hijo mayor que se enojó, a ese hijo mayor que se molestó cuando su padre recibió al hijo pródigo, cuando su padre lo perdonó, cuando su padre le entregó todas las cosas en su mano. Sin embargo, el hijo mayor se enojó y enojado por la decisión que Jehová ha tomado. Tan enojado estaba porque el Señor había perdonado a los ninivitas. Dice su palabra, en los cielos se produjo un gozo, en los cielos se produjo una alegría, en los cielos los ángeles alababan y cantaban al Señor, porque dice que un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Y allí en Nínive no era un alma que se salvaba, sino eran más de 120,000 personas que no sabían discernir entre el bien y el mal, pero que se arrepintieron cuando escucharon este mensaje, que se arrepintieron, que se humillaron desde el rey hasta el hombre más pequeño, y todas las bestias hicieron ayuno, se arrepintieron ante el Señor, y Jehová los oyó, y Jehová los perdonó.
palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor en su inmenso amor, hacia la humanidad, Él preparó desde antes de la fundación del mundo, preparó un Salvador. Él preparó para la humanidad a su Hijo amado, Jesucristo. Y aquí dice el Señor, Él ha de mirar al corazón arrepentido, al corazón humillado. Yo, Jehová, dice el Señor, no lo desprecio. Solo el Señor tiene la autoridad para saber cuando ese corazón está verdaderamente arrepentido. Nosotros no podemos juzgar, solo el Señor puede saber el verdadero arrepentimiento del corazón de los ninivitas. Y los ninivitas se arrepintieron, hicieron silicio, ayuno, clamaron a Jehová y se convirtieron de sus mal camino. Aquí en el libro de Jonás no solo hubo salvación para los ninivitas, hubo también salvación para los marineros y hubo también para Jonás. Jonás aprendió la lección, aprendió que la salvación no es solo para un grupo selecto, aprendió que la salvación es para todos, es para todo aquel que se arrepiente ante el Señor, aun aunque ese pueblo, aunque esa persona sea la más mala, la más cruel, pero el amor del Señor y la salvación del Señor es para todos los que quieran venir. Por eso Jesús dijo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos ayude. Vamos a concluir este mensaje en estos momentos. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos encontramos igual que Jonás? Que el Señor nos hace la pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Muchas veces nosotros pasamos por circunstancias, nos enfrentamos a la vida y pasamos por momentos donde en nuestras vidas viene este sentimiento del enojo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido enojados? Hay momentos en que nosotros, ese enojo muchas veces se manifiesta en contra de Dios. Y a veces nosotros culpamos a Dios por las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando. Muchas veces culpamos al Señor. Muchas veces manifestamos ese sentimiento de enojo hacia el Señor. Y muchas veces la situación por la que nosotros estamos pasando a veces no tiene que ver nada con el Señor. Porque a veces mis decisiones muchas veces son producto de que yo he tomado malas decisiones porque no he consultado a Jehová. El enojo dentro de nuestras vidas nos conduce y nos lleva a tomar malas decisiones. Por eso, cuando estemos enojados, lo más recomendable es no tomar ninguna decisión apresurada. En ese momento de enojo, en ese momento de ira, no tomes ninguna decisión, porque tenlo por seguro que nos vamos a equivocar. Muchas veces nosotros manifestamos ese enojo y actuamos de forma infantil, como lo hizo Jonás. Y sabe, nosotros muchas veces lo primero que hacemos es dejar de buscar la comunión con Dios. En vez de hacer todo lo contrario, nos molestamos y nos alejamos de la presencia del Señor y andamos en desobediencia
y caminamos en rebeldía y hacemos lo malo y hacemos lo que a Dios no le agrada. Muchas veces nosotros mismos nos cuestionamos y nos preguntamos y nos cuestionamos hacia Dios y decimos, ¿por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué me toca vivir a mí este momento? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Y comenzamos a hacernos preguntas y a cuestionar a Dios. ¿Sabe? Jonás quería que las cosas se hicieran a su manera. Él deseaba la destrucción de Nínive. Él quería hacer las cosas conforme a su voluntad, a su sentimiento, a lo que él deseaba. Pero no era a la manera de Jonás, sino que era a la manera de Cristo. No era y no es como yo quiero que pasen las cosas, como yo quiero que sucedan las cosas, no. Es como Jehová determine hacerlas, pues nuestro Dios es un Dios soberano. El mensaje de Jonás no era un mensaje humano, porque si hubiese sido un mensaje humano, entonces Jonás había actuado por él mismo, había ido con todo ese enojo, con toda esa ira y había él incendiado aquella ciudad de Nínive. Pero el mensaje de Jonás era un mensaje divino, era palabra de lo alto, era palabra de Jehová, era palabra celestial. Por eso cuando él anunció el mensaje del Señor, cayó en aquella ciudad la presencia del Espíritu Santo, cayó sobre Nínive. ¿Y qué pasó cuando aquella presencia cayó? Entonces tocó los corazones de aquellos hombres y se arrepintieron. Eran hombres crueles, malos, pero el Espíritu Santo que los tocó, el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado. Y ellos se arrepintieron y alcanzaron el perdón. Pues hoy nosotros clamamos que la presencia del Espíritu Santo que cayó allí en Nínive, hoy pueda descender allí donde tú estás, en tu casa, en el lugar donde tú estás escuchando la palabra del Señor. Que ese Espíritu pueda descender, que ese Espíritu pueda llenar allí tu hogar y nos pueda convencer de que somos pecadores, que la presencia del Espíritu Santo nos convenza y pueda limpiar y pueda sacar de nuestros corazones todo el enojo que dentro de nuestras vidas pudiera haber. ¿Para qué? Para nosotros poder anunciar ese mensaje de salvación a aquellas personas que quizás ante nuestros ojos no son dignos. Porque ante los ojos de Jonás ese pueblo era malo, era cruel. Y nosotros muchas veces juzgamos por nuestros ojos y decimos, no, este no merece la salvación. Pero la salvación es para todos. Hoy el Señor quiere que nosotros podamos llevar ese mensaje a aquellos que quizás te han dañado, a aquellos que quizás te han lastimado, puede ser a tu padre, a tus familiares, a tus amigos, porque el amor del Señor es tan grande, el amor del Señor tiene la capacidad para perdonar al más vil pecador, porque Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino he venido a los enfermos.
Dice su palabra, a lo despreciado, a lo vil, a aquello tomó el Señor para avergonzar a los sabios. Que el Señor hoy bendiga sus vidas, que el Señor les bendiga y podamos aprender y podamos llevar el mensaje del Señor a todo aquello que necesitan palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.